mientras se recogen los diezmos y las ofrendas, aprovecho para hablarle a la iglesia de algunas cosas. Porque la hermana Patricia habló de la palabra madurez. Saben que es correcto, Patricia, lo que tú dices es 100% correcto. Porque si nosotros recibiésemos una cosa que no nos cuesta, lo que dice por ahí hay un dicho que dice, lo que nada nos cuesta, volvámoslo fiesta. Pero cuando las cosas nos cuestan, las apreciamos más, las amamos más. De hecho, este lugar que no es nuestro, yo amo este lugar, porque hubo que meterle mano y hubo que meterle, y todavía hay que meterle mucho cariño, y lo hemos adecuado para la congregación nuestra también. Entonces, valora uno más las cosas. Esta temporada es una temporada crítica. Y yo quiero también, antes de predicar, pues hablar a la iglesia de esto para que maduren. Dígale al que está a su lado, estas palabras es para que madures. Dígaselo, por favor. Dígaselo una vez más, estas palabras es para que madures. Pidiéndole pues perdón a los que vinieron por primera vez, porque si algo a uno le da tristeza es que los que vienen por primera vez digan, ya no, porque dicen por ahí una fama de que no piden sino dinero en las iglesias. Y pues lo que, bienvenidos, tápense en los oídos a lo que pedimos dinero ahorita, pero llegaron en una temporada muy especial, mis hermanos. Quizás llegaron para meter mano ustedes también. Miren, y es que para madurar, predicar, voy a pedirle que usted me entienda en esto. Es una temporada donde la gente sale a vacaciones, hay mucha gente en vacaciones. Pero bendito, yo no sé dónde el pueblo de Dios no madura en esto. Salimos a vacaciones y nos llevamos los diezmos de vacaciones. Y eso no es una matemática correcta ni para usted, ni para nadie, ni para Dios. Déjeme decirle con amor esto. Yo lo hacía, yo solía salir a vacaciones con mis diezmos y mis ofrendas hace muchos años cuando no era maduro. Pero un día maduré, me di cuenta que eso era incorrecto, que eso era torcer las cosas, y para no expresar lo que uno dice, que no quise uno escuchar, eso se llama robar, engañar, como dicen en lo oculto. Entonces salimos a vacaciones y por ahí derecho menguan los diezmos y las ofrendas de la congregación. A nosotros no nos menguan el arriendo aquí. Yo le he pedido varias veces a los pastores acá que si nos pueden colaborar con bajar un poquito la cuota, pero no lo pueden hacer ellos tampoco, porque ellos a la vez pagan este edificio. Entonces las cosas, ni de la electricidad nos menguan, ni nos llaman del banco, de ninguna compañía, decir no pague este mes, no, cobra todo el mundo. Les invito a que entiendan eso. Si van a salir a vacaciones, dele, gloria a Dios. Yo soy los primeros que bendigo a la gente para que se vaya a vacaciones. Pues no se vaya con el dinero del vecino, váyase con el suyo. Lo mismo, no se vaya con el dinero que le pertenece a Dios, hágalo con el suyo, porque es correcto. Entonces, que no tengamos que pasar por necesidades. A mí me da mucha pena hablar aquí de esto, pero en estos días le decía a la pastora Marjorie en las finanzas, y a mi esposa, yo le decía a la congregación, porque no me puedo tirar esto encima yo solo. Y es que se han bajado, escuche bien esto, escuche para que lo tenga claro, semanalmente hay un déficit de $2,800 semanalmente. Yo estoy pensando en este momento a quién quitarle sueldo en este momento, y yo ya sé quién es la primera persona que le tengo que quitar el sueldo, y es a nosotros como familia, porque no hay otra forma de sostener la iglesia. Entonces tenemos que empezar a mirar dónde cortamos cosas. El viaje misionero que yo hice a Colombia es un viaje que me lo patrocinaron de Colombia, para que ustedes sepan. De hecho, tengo el dinero, que solamente compramos los tiquetes de aquí, pero yo tengo ese dinero para entregarlo a la iglesia, porque cuando salgo tampoco quiero que piensen, no es pues que no hay dinero, no, es que yo busco las finanzas por todo lado para poder ayudar en la obra misionera. Pero quiero que entiendan eso. Dígale al que está a su lado, es para que madures. Dígaselo otra vez. Dígale, sonríe, Cristo vive. Vamos pues a compartir la palabra, ¿sí? Y yo espero que esta palabra, y creo que esta palabra encaja simplemente perfecto, y le doy gloria a Dios por ello, porque el acontecimiento mismo de que Javis y Marisa se desplacen para Colombia y podamos orar por ellos aquí, las palabras que ellos han pronunciado aquí dan un asiento o una introducción al tema de hoy. De igual manera, el video que colocamos del viaje misionero con mi hermano Robert y yo que estuvimos, y la oportunidad de estar allí haciendo retiro espiritual, conociendo a Dios. Esas personas que fueron al retiro fueron 23, limitamos el cupo de 45, bajamos el cupo a 25, porque pues como venía de una condición física no me quería exagerar allí,
quise hacer un retiro más cómodo, más suave para mi condición física. Y fue una gran bendición. Fueron de 25 personas que pagaron, 22 llegaron al retiro. Y lo que pasó fue simplemente lo que siempre pasa en todo lugar, algo maravilloso y espectacular, porque la obra del evangelio en la persona es palpable y es visible. Pero también veo el resultado de la iglesia en Medellín. La iglesia en Medellín, tanto Golondrinas en la parte de la cordillera como en Boston, en el barrio de Boston, en el centro de la ciudad, es el resultado de un día haber incursionado allá en Medellín haciendo un retiro espiritual, conociendo a Dios sin conocer a nadie. Un día tomamos la determinación, Dios puso en mi corazón viajar, y las familias de acá me dijeron: ¿por qué no le habla a mi familia en Colombia? Y yo les digo: yo rento una finca, usted me pone su familia en la finca y compartimos el evangelio. Y así comenzó la obra en Cali, y así comenzó la obra en Medellín. Para la gloria de Dios, aunque la obra de Cali ya no la tenemos por ahora, sí tenemos 2 iglesias en Medellín como resultado de estos viajes misioneros, de perseverar en la siembra del evangelio. El tema de hoy tiene como título: la perseverancia del evangelio. Repítalo conmigo, por favor: la perseverancia del evangelio. ¿Cuál es el tema de hoy? La palabra evangelio significa buenas noticias. La palabra evangelio significa buenas nuevas. Las buenas noticias, ¿cuáles? Las noticias del acercamiento del cielo a la tierra. El reino de los cielos se ha acercado a nosotros a través de uno llamado Jesucristo. Las buenas noticias es que Dios ha pasado por alto nuestra iniquidad y el castigo que merecemos por ella, por medio de una justificación a través de Jesús, su Hijo amado. Buenas noticias es que aunque usted y yo, por causa de nuestro pecado, merecemos la condenación eterna, merecemos la ira de Dios sobre nosotros por lo malvado que usted es, por lo malvado que soy yo, en la gracia Dios, en su gracia, envía a uno, a Jesús su Hijo. En la gracia Jesús dice: yo voy, y viene y muere en la cruz del Calvario por usted y por mí, para darnos paz para con Dios. Eso se llama gracia. Es algo que usted no hizo, es algo que yo no hice, se llama evangelio. Buenas noticias. ¿No le parece muy buena noticia que a usted lo llamen de una compañía y usted debe $70,000 y lo llamen de la noche a la mañana y digan: le tengo una buena noticia, fulanito de tal pagó por usted los $70,000? ¿Cómo se sentiría usted? ¿No se sentiría feliz? Si usted está debiendo su casa y lo llaman del banco mañana y le dicen: le felicitamos, aunque usted debía $250,000, en este momento la cuenta fue saldada, todo está pago, ¿usted no brincaría ya en su casa? ¿O usted sería así: ay, qué felicidad? Yo creo que usted expresaría un gozo grandísimo. ¿Por qué? Porque es algo que usted puede palpar y puede sentir. De igual manera, o aún de una manera aún más allá, más profunda, más extensa, más ancha, más alta, es lo que es la salvación. La salvación es el regalo de Dios, es el regalo de Dios a través de Jesucristo. Jesús vino a pagar en la cruz del Calvario por usted y por mí. Entonces hablamos de la perseverancia del evangelio, un evangelio que se extiende, un evangelio que continúa, un evangelio que alcanza a los demás. Hablar de esto es hablar del mejor acontecimiento para el ser humano. Hablar de esto es dar esperanza a la vida de las personas. Hablar del evangelio de Jesús. Tenemos muchos tópicos cuando nos paramos aquí los ministros para hablar, porque la vida es muy amplia. El crecimiento espiritual es necesario en todos los lugares. Tenemos que hablar de parejas, tenemos que hablar de hijos, tenemos que hablar de proyectos familiares, tenemos que hablar de santidad, tenemos que hablar de todo lo que nos edifica. Pero hay una cosa que no podemos hablar, que lo que nos para aquí es una realidad continua, y es que somos salvos por la gracia de Dios a través de Cristo Jesús. ¿Alguien está entendiendo esto? Eso es la buena noticia, que es un evangelio. Un evangelio, una buena noticia que no está limitada para unos tantos o para unos cuantos. No está limitada para una raza, para un color o para una condición social. Es una noticia que incluye a todos según la Biblia. Yo quiero que leamos allí en Juan capítulo 3 y versículos 3 al 18. Dice que nadie subió al cielo sino aquel que descendió del cielo, es el que está en el cielo. Hablando de esto de Jesús. Y en el versículo 14 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado también. ¿Para qué? Para salvación de nosotros. Y yo tengo que parar allí un momento. En la antigüedad, el pueblo de Israel había salido de la esclavitud en Egipto, había pasado por el Mar Rojo,
había llegado a una tierra donde tenían que recibir los mandamientos de Dios y la provisión de Dios, y allí ellos empiezan a renegar nuevamente de Dios y a renegar de su liderazgo. Entonces Dios, por ese renegar continuo de un pueblo que aunque Él se le manifestaba en amor y ellos renegaban, Dios permitió que las serpientes del desierto mordieran a la gente, se llaman serpientes de fuego, y los mordieran y las personas morían. O sea que a ellos mismos se les presentó la muerte en el desierto. Allí clamó Moisés a Dios y Dios le dijo a Moisés que hiciera algo. Le dice que hiciera un asta con una serpiente de bronce y la pusiera en un lugar alto. Y cuando las personas fueran mordidas por las serpientes del fuego, ellas al mirar a la serpiente, al asta que estaba allí levantada, entonces ese efecto de mirar allí les sanaba su cuerpo. Esa fue la forma como Dios proveyó sanidad en medio de la mortandad. Dice la palabra entonces aquí que así como Moisés levantó en el desierto la serpiente, era necesario y es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Por eso Jesús fue colocado en un lugar, en la cruz del Calvario, una palabra que se tenía que cumplir y se había cumplido. En la cruz del Calvario Cristo está en un lugar donde todo aquel que lo mire, cuando ha sido mordido por la muerte, cuando usted y yo pecamos, la muerte nos muerde, la muerte nos contamina, la muerte nos abraza. Pero si nosotros miramos al de la cruz, entonces según la Escritura somos salvos de esa mordedura, somos salvos de ese veneno. Eso es lo que se llama gracia, eso es lo que se llama evangelio. Una muy buena noticia, que aunque eres pecador, que aunque te muerde el pecado, usted mira la obra de la cruz y dice que es justificado de parte de Dios a través de Cristo Jesús. ¿Lo está entendiendo? Pero ¿para qué fue levantado Jesús allí en el madero? El versículo 15: para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él crea, dice el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. No dice a unos, no dice a alguien en específico, dice a todos. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, a Jesús, para que el que crea en Él no se pierda, mas que tenga vida eterna. Lo repite dos veces allí en 2 versículos. Ahora versículo 17: porque no envió Dios al Hijo al mundo, ¿para qué? Para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. ¿Cuánto usted ha escuchado del nombre de Jesús? Permítame, yo le hago esa pregunta. La mayoría de los que estamos aquí desde niños nos han hablado de Jesús, por tradición, por cultura, por religión. Por todo lado usted prende canales de televisión, usted pone y le están hablando de Jesús. Usted va por la calle y le entregan un tratado y es de Jesús. Usted va por el carro y hay un letrero grande que dice Jesus saves. Usted por todo lado está escuchando el nombre de Jesús. No hay excusa, usted ya le hemos hablado, se le habla y me sigo explotando aquí diciéndole: hay uno que salva y su nombre es Jesús. Eso es una muy buena noticia. Imagínense qué tan sencillo, que usted y yo solamente creamos que Jesús salva. Esa es una muy buena noticia. Porque para usted pagar su casa tiene que trabajar 30 años. Esa es una muy mala noticia. Para usted pagar su carro lo tiene que pagar 15 años y cuando lo está pagando ya está reventado el carro, tiene que comprar otro. ¿No es verdad? Pero mire lo que el Evangelio dice: que aquel que ha creído, el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no ha creído ya ha sido condenado por no creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mire lo sencillo del Evangelio. ¡Qué buena noticia! Mi hermano, no hay que hacer tanto. Es que más decimos, no hay que hacer nada. Solamente creer que Cristo que murió en la cruz a mí me da la paz para con mi Dios Padre. Eso es lo único que hay que hacer. ¡Qué evangelio tan lindo! ¡Qué evangelio tan sencillo! ¡Qué evangelio tan maravilloso! El tema de hoy tiene como sentido poder que usted identifique en usted mismo la perseverancia del evangelio en usted, como la oportunidad de la perseverancia a todo lugar del mundo. Es un evangelio que no está regido, que no tiene tantas normativas, que no tiene tantos obstáculos. Es simplemente cree que Jesús es el Hijo de Dios y que murió, en vez de tú morir, murió Él por tus pecados. En Romanos 3, 21 al 24 cita la palabra lo siguiente:
Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Óigalo bien. La justicia de Dios por medio de la fe ¿en quién? ¿En quién? ¿En una religión? ¿En un cuento? ¿En alguien más? Solamente la justicia de Dios ha sido manifestada en el nombre de Jesús. Dice allí, de Jesucristo. Testificada, manifestada la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia entre una persona y la otra. Por cuanto todos pecaron, escúchelo bien, por cuanto todo ser humano peca en un momento determinado de la vida, por cuanto todo ser humano peca y está destituido de la gloria de Dios. En otras palabras, cuando el ser humano crece y peca, se separa de Dios y no tiene derecho a la gloria de Dios. Pero también dice la palabra de aquí, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Justificados cómo? ¿Están conmigo? Con este calorcito rico que está haciendo, diga, justificados por gracia. Somos justificados gratuitamente por medio de Jesucristo. Eso es una buena noticia. Buena noticia es que usted no tiene que hacer nada. Buena noticia es que alguien pagó por usted. Buena noticia es que alguien le dijo usted es libre. Esa es la buena noticia, eso es lo que es evangelio. ¿Por qué hablo de la perseverancia del evangelio? Hay dos parábolas sencillas que las vamos a tratar enseguida, que hablan de la perseverancia del evangelio. Son dos parábolas que Jesús habla, aunque no explica de ellas mucho, pero que nos habla a nosotros y nos puede hoy recordar y enseñar para dónde va esto de lo del evangelio en nuestras vidas. La parábola de la semilla de mostaza, tanto la parábola de la semilla de la mostaza como la parábola de la levadura, nos enseñan que el evangelio va perseverando y va haciendo un efecto en los individuos y en la sociedad. Esta parábola nos hablan de la palabra confianza, o nos enseñan la palabra confianza y nos enseñan la palabra poder. ¿Por qué la palabra confianza? Porque es palpable el efecto. Cuando Dios habla, ahorita que entramos a este tema de las parábolas, Jesús habla de un efecto que va a ser palpable o que es palpable, un efecto que es visible, que usted lo puede tocar, lo puede percibir. Es una confianza en lo que el evangelio hace y produce en las personas. Y también habla de lo que es poder, porque es expansivo. Esto del evangelio es expansivo, es explosivo y aún hasta de una manera muy silenciosa. Usted sabe que lo explosivo tiene ruido, pero en el evangelio es explosivo y aún silencioso en su efecto. El evangelio que recibimos nosotros, de que Jesús murió en la cruz por nosotros, no nos tiene por qué avergonzar. Déjeme, yo le hablo un poquito de esto. Estamos en un siglo XXI donde se nos está invitando continuamente a avergonzarnos de ser cristianos. Y no ha sido diferente por los últimos 2000 años, ha sido igual. Hubo solamente una época en la historia de la humanidad, en los primeros 300 años, donde los cristianos fueron vistos de una manera. Al final, después de predicarse por los primeros 100 años, fue visto los cristianos como un cambio grande a los 300 años de haberse predicado el evangelio. Pero de ahí para acá ha sido perseguido muchas veces. Y hoy día nosotros somos bombardeados y las personas son bombardeadas con respecto a su creencia. Mi hermano querido que usted está aquí hoy, no se avergüence del evangelio. No se avergüence de hablar de Jesús. Dice la palabra, dice el mismo Señor Jesucristo, el que me niega a mí delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre en el día postrero. Tremendo lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Si Dios está diciendo, si el mismo Jesús está diciendo, aquí me van a negar en la tierra, es porque va a suceder eso o sucede eso. Que hay personas que negamos a Jesús en la tierra. No tape su Biblia, no oculte su fe, no tape el pececito que tiene, ni le baje volumen a su música cristiana. No se avergüence del evangelio, porque usted con todo eso está hablando de uno que le salvó, siendo usted el más vil y más pecador. Amén. Dice la palabra de Dios en Romanos 1:16. El apóstol Pablo otra vez dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.
al judío primeramente y también al griego. En otras palabras, para los escogidos, el pueblo de Dios, los judíos, y para el resto de la humanidad que son representados por los gentiles. Dicen, no me avergüenzo del evangelio. Pablo invitaba a eso, a no avergonzarse de esa maravillosa noticia de que había uno. ¿Cuál era la vergüenza? Es que en la cruz del madero, allá en la cruz solamente llevaban a los homicidas. Allí solamente llevaban a los más malos. Y Jesús, cuando fue llevado, se convirtió en el más maldito. En otras palabras, tenemos un líder que fue considerado malo, malvado y maldito, pero no es porque haya hecho nada malo, es porque fue tan bueno que fue el único que fue capaz de representarnos a nosotros delante de Dios Padre. Entonces la muerte en cruz era vergonzosa, y Pablo decía, yo no me arrepiento de este evangelio de salvación, que mi Dios murió en una cruz, convirtiéndose en el más maldito de todos por recibir los pecados de toda la humanidad sobre sus hombros. No nos podemos avergonzar del evangelio. No se avergüence de quién es usted en Cristo. No se avergüence de decir que se congrega. No se avergüence cuando venga su familia de Colombia, de Perú, de Ecuador, de México, de donde vengan, que vienen a vacacionar, y que usted se siente en la presión que es domingo y que me congrego y no me congrego. No se avergüence. Dígale al que viene, le doy casa, le doy cama, le doy comida, pero me lo llevo el domingo donde mi Señor y Salvador vamos a adorar a mi Rey. No te avergüences del evangelio. Bendito sea el nombre de Dios. Que cuando la gente venga del país que venga, dicen, yo hoy me tengo que someter a la ley de esa casa. Y que cuando lleguen a su casa usted diga, Jehová reina aquí, yo y mi casa serviremos a Jehová, y todo el que pisa mi casa, por menos por 2 días le va a servir a Jehová. Bendito el nombre del Señor. Pero muchas personas vienen de vacaciones y lo primero que hacen algunos cristianos es que guardan la Biblia y cambian la emisora y la ponen chiqui, chiqui, chiqui. No, mi hermano querido, no tienes que hacer eso. Ustedes también han bailado la misma. Tiempo, bendito tiempo, vas a acabar conmigo. Sí, bendito tiempo, ¿por qué camino sigo? Se le acaba aún el tiempo, mi hermano querido aquí. En Mateo capítulo 13 quiero hablar de la primera parábola, la parábola de la semilla de mostaza. La semilla de mostaza, es sencillo. La parábola de la semilla de mostaza, Mateo 13, versículo 31 al 32. El Señor Jesús lo explica, lo habla, y el evangelista Mateo lo escribe. Aquí dice, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, o sea, hablando del grano de mostaza, la verdad es más pequeña que todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Jesús toma una enseñanza en una cultura de agricultores, en un medio social donde las personas entendían de esto de las plantas y todo, y les sale con la figura de la semilla de mostaza pequeñita, y les dice, mire, tan pequeñita, pero así es el reino de Dios. Esta semillita tan pequeña la coge un agricultor, la siembra en su terreno, y ella empieza a crecer y posteriormente, aunque es pequeñita y más pequeña que todas las semillas, se convierte en una plantita y se convierte como las hortalizas, y luego se vuelve un árbol, y luego es tan grande que ya las aves vienen y se refugian y hacen nido en ellas. La gente entendía lo que Jesús estaba diciendo porque conocían eso, que era una semilla de mostaza. Nosotros nos tiene que explicar un poquito. La mostaza, la semilla de mostaza, aunque es pequeña, es picante. Y tiene una potencia dentro de ella, aunque sea pequeñito, hay una potencia. Es como algo listo para dinamitarse, para multiplicarse de una manera bien explosiva, con las cosas adecuadas, con la lluvia, con la humedad, con el sol, con lo que se requiera, con un terreno. Dios está diciendo, el Señor Jesús, así es el evangelio. El evangelio es sencillo. Es como una semillita que usted llega y le dice a alguien por ahí, un día le dice, Dios te ama, Cristo murió por ti. Ahí usted puso una semilla
de mostaza en un terreno. Cuando usted le dice a alguien, te invito el domingo donde yo me congrego, ahí usted está poniendo una porción. Cuando usted le dice, tengo una prédica para regalarte, y usted le dice, te quiero llevar a un retiro espiritual que se llama Conociendo a Dios, y usted dice, mira, hay un grupo de oración allí, le llaman células, yo no sé eso qué será, con qué se come, tal vez le dan a un celular, pero vamos allí. Mira, aún con eso, a usted está haciendo una obra maravillosa según el Señor Jesucristo, porque el evangelio es como la semilla de mostaza, esa semillita que es tan diminuta pero que produce algo grande en el corazón. ¿Dónde transforma eso? Transforma su corazón. Tóquese el corazón otra vez. Aquí, recuerde que aquí, ¿cierto? Sus pensamientos, sus emociones, sus sentimientos. Cuando a usted se le siembra el evangelio, empieza a ser una obra poderosa y silenciosa. Paso a paso va perseverando. La perseverancia del evangelio. El evangelio de Dios es poderoso para transformarte. Dice que es como la piedra, el martillo que rompe la roca. Dice que es como miel a nuestra boca, a nuestro corazón. La palabra de Dios transforma al más grande, al más pequeño. El evangelio, cuando se predica, cuando usted habla del nombre de Jesús, Marisa, y para la gloria de Dios decía, mi Dios le ha dado al pastor, le ha dado esa autoridad para hablar del evangelio, ese poder, y yo le doy gloria a Dios por eso, porque desde que yo conocí a Cristo, yo no sabía la doctrina, pero me había salvado uno que se llama Cristo. Tenía algo que se llamaba testimonio. El poder del evangelio en mí me transformó mi vida secular, transformó mi mente, transformó mi hogar, y aunque no sabía doctrina, sabía que era el evangelio, la buena noticia de que Dios me había perdonado todas mis transgresiones y mis pecados. Entonces lo que yo hablaba era testimonio. Les hablaba de quién me había cambiado. En eso estamos sembrando la semilla de Dios. No es algo que necesita ser estudiado con todos los grados y con todos los requisitos. No es algo que sea para los eruditos. El evangelio no es algo que sea para los más ricos, no es para los más elocuentes. El evangelio solo tiene poder. Él solo es poderoso. No tiene usted que ser el poderoso, no tengo yo que ser poderoso en nada. De hecho, tenemos que ser viles y menospreciados para que la palabra que nosotros hablamos sea poderosa por sí sola y la gloria sea solamente del Rey de Reyes y Señor de Señores. Fue un grupo pequeño de personas los que llevaron este evangelio de poder por todos lugares. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 1, versículo 18 al 23 y versículos 27 y 28 algo. Pablo explica de lo que la gente busca, y escuchen bien esto, lo que la gente busca que le hablen. Dice, según los judíos buscan señales para poder creer en Dios. O sea, que Dios, de hecho, cuando Jesús estaba en la cruz, dijo, ¿qué le dijeron a Jesús? Baja tú mismo de ahí, muéstranos y creeremos si tú bajas de ahí. La gente busca señales. Algunas personas están buscando que Dios haga un milagro grande para creer, y se atreven a decirle hacia Dios, Dios, si tú me sanas de esta enfermedad, yo voy a creer en ti. Dios, si tú milagrosamente me pagan el carro, yo voy a creer en ti. O sea, empezamos a decirle a Dios un montón de cosas. Eso lo hacían los judíos también. Hay otro tipo de personas, que son los estudiosos, los elocuentes. Los griegos como tal, la filosofía griega era muy poderosa en el tiempo del Señor Jesús y antes de Él también. Entonces los filósofos les gusta el conocimiento, hablan de la vida, hablan de las profundidades de los astros, hablan de todo, tienen una conciencia, un conocimiento grande con respecto a la conciencia, filosofean por todo lado. Entonces ellos esperan que Dios se le manifieste de una manera así como en la mente, en lo intelectual. Pero mira lo que Pablo decía, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, léalo conmigo, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación.
porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, usted y yo, predicamos a Cristo ¿qué? Crucificado. Nosotros lo único que tenemos que decir es: vea fulanito, vea peranito, usted es un pecador, usted está desbaratado por dentro y por más que quiera no va a ser capaz de salir de esa inmundicia. Hay uno que lo puede perdonar y acercar a Dios, se llama Cristo, murió en la cruz por usted. Crea. Y dice la Biblia que si crea esa locura, entonces va a ser salvo esa persona. Usted está aquí porque usted es un completo loco. Mi hermano, ¿no le parece? Que usted y yo creímos en este sencillo evangelio. Dele la gloria al Señor. ¡Qué sencillo! Usted no necesita ser el más elocuente para hablar del Señor, no necesita pasar por estudios teológicos. Usted lo único que tiene que hablar es que Cristo salva. Es que el reino de los cielos se acercó a través del Señor Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, y que murió en la cruz por usted y por mí. Esa semilla sembrada, tírela usted a ver qué pasa. Dice que es como la semilla de mostaza. Con el tiempo, una hortaliza. Con el tiempo, un árbol. Y luego mucha gente va a llegar. Yo hoy puedo decir eso para la gloria del Señor. Hablando de los últimos 11 años, vamos a cumplir 11 años aquí en la Florida. Pero yo vine y tiré la semilla un domingo en mi casa. Y vinieron los del barrio. Y empezó a venir más gente. Al año estábamos rentando el lugar porque ya éramos 70 y pico. Y cuando rentamos al lugar se llegaron 100 personas. Y a los 2 años éramos 200 personas y hubo que rentar otro lugar. Y empezamos a multiplicarnos y simultáneamente viajamos a Carolina del Norte. Fundamos Carolina del Norte, viajamos a Nueva York, fundamos Nueva York. Viajamos a República Dominicana, fundamos en República Dominicana. Bajamos a Medellín, a Cali, fundamos en Medellín, a Cali. Todo simultáneamente. ¿Por qué? Porque es una verdad. Solamente habla la palabra que Dios se encarga de que exploten los corazones de otras personas, de usted y de mí. Hablar del rey salvar a quien quiera salvar. Versículo 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Cuando Jesús vino a buscar a sus discípulos, no buscó a ninguno de los eruditos que ya eran como tal rabinos en las sinagogas. Él buscó gente que no era docta, que no era doctrinada. Buscó a personas del común y del corriente. De hecho, eran personas menospreciadas por sus oficios, menospreciadas en la comunidad. Les sembró la vida y luego ellos pudieron sembrar vida de ahí en adelante. Esto no ha sido de los más elocuentes. Usted no puede limitar el evangelio. Usted deje que persevere el evangelio a través de usted y que persevere en usted. No necesita ser el más erudito o el más alto en conocimiento. La palabra es poderosa por sí sola. Y para terminar, la parábola de la levadura en Lucas capítulo 13 versículo 20 al 21. Ahí mismo seguía, dice el Señor Jesús, y volvió a decir: ¿a qué comparar el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. La levadura es un hongo unicelular. La levadura produce un efecto por sus enzimas capaces de fermentar una sustancia. La levadura como tal es un polvito pequeño, diminutico. Algo así como más diminuto que los residuos del comején. Es un polvito, y cuando usted lo junta con harina y lo deja reposar un rato, eso fermenta toda la harina. Por eso que el pan que usted se come, ese pan que es esponjado, es porque ha sido fermentado. Era una cantidad de harina y una porción mínima de levadura, y la levadura produjo un efecto a través de sus enzimas y contaminó, invadió, hizo que se expandiera toda esa masa. Dice que así es el evangelio. Cuando el evangelio llega al corazón del ser humano, empieza a leudar todo el ser humano. Cuando usted permite que la palabra llegue a su corazón, que el nombre de Jesús, usted acepta el nombre de Jesús como salvación para su vida, usted acepta el nombre de Jesús como Señor y Salvador, como aquel que lo rescata y que lo une al cielo nuevamente con el Padre Celestial, el Padre de las luces, entonces esa palabra empieza poco a poco a fermentar su mente, empieza poco a poco a expandirse y a crear todo el proceso necesario espiritual dentro de usted y dentro de mí. Eso es lo que sucede.
Entonces Jesús dice simplemente, hablen del evangelio, que va a entrar en el lugar que tiene que entrar y va a empezar a transformar a quien tiene que transformar. El evangelio poco a poco leuda nuestra mente, poco a poco invade una familia. Entró por mi casa, entró por mi vida en Medellín, Colombia, hace 25 años. Luego cogió a mi esposa a los meses y algo, tocó a mi esposa. Luego simultáneamente a mi madre y a mi hermana en los Estados Unidos los tocó esa palabra. Luego fueron llegando mi familia, mis amigos, todo. ¿Por qué? Porque entró en un lugar y empieza a fermentar a todo lo que esté pegado a ese lugar. Usted no sabe el potencial que hay en usted para que la gente sea salva, porque usted tiene gente que conoce, usted tiene familia, usted tiene amigos, usted tiene contactos. Si usted deja que esa palabra lo leude a usted, que Cristo usted crezca en usted, entonces lo que usted tiene se va a regar en los demás y va a empezar poco a poco. Uno no tiene que esperar que la gente venga el próximo domingo aquí. Yo tengo paz con eso. Yo he visto gente que ha venido aquí un día y vienen dentro de 3 años. Pero entre 3 años vinieron y dijeron, es que aquí fue donde Dios me habló. Se demoró 3 años para llegar, pero ya la palabra había sembrado. De hecho, un ejemplo es Javi y Marisa. Ellos llegaron un día cuando estábamos aquí en la 192, el cuartico pequeño que teníamos pintadas 2 ovejitas o 3 ahí en la pared. Era una cosita chiquita junto al baño. Ahí estábamos, llegaron, los ministré, oramos y se fueron. Los fui, los busqué, los visité y se fueron. A cuestión de tiempo, volvieron. Y volvieron y se asentaron. Y yo empiezo a ver la transformación en este varón, la transformación que después la cuento, después lee el libro. Y en ella una transformación maravillosa. Y empezaron y después empezaron a servir. Y después es que hablar recio, por favor, se me sienta aquí, se me sienta allá. ¿Y qué es eso? La obra de Dios transformando a una persona. Pero ¿qué dijo Marisa? También mi familia, ¿dónde? En Medellín. Ahí está el papá y ahí está el hermano y ahí está la prima, ahí está toda la gente. Empieza el evangelio a regarse por toda la familia. Bendito el nombre del Señor Jesús. Yo quiero concluir porque el tiempo es oro. Pero quiero decirle esto al final. Y perdone lo escaso del tiempo para compartir este tema, pero quiero dejar esto en su corazón. El evangelio sigue siendo aún igual de singular, de sencillo, de poderoso, de expansivo, de explosivo y silencioso a la vez. Ha funcionado desde hace 2000 años, sigue funcionando y seguirá funcionando, porque es palabra de Dios, es promesa de Dios. Dice que las tinieblas no van a prevalecer contra la iglesia del Señor. Esta iglesia, Dios de pactos, para la gloria de Dios, va a seguir creciendo. Y todas las iglesias van a seguir creciendo. El evangelio va a seguir regándose. Aunque venga persecución, aunque venga lo que venga, siempre va a seguir funcionando el evangelio de salvación a través de Jesús. Amén. Permita que el evangelio de Jesús siga haciendo la obra en usted. Siga regando esa semilla en usted al leer la palabra. Escuche bien, siga regando la semilla en usted a través de leer la palabra, a través de congregarse, a través del orar, a través del obedecer la palabra de Dios. Usted necesita seguir regando el evangelio de salvación sembrado en usted. Convirtámonos en sembradores de semillas del evangelio. No podemos dar a torcer el brazo con esto de la evangelización. Por eso colocamos allí comprometidos con la evangelización mundial, porque no se trata de Dios de pactos como tal, Dios de pactos, no, se trata del mundo que tiene que ser transformado. Tú siembras una semilla y aún riegas cada vez que, 1, le hablas a otro de Cristo. 2, oras con alguien. 3, abres una célula. 4, repartes un tratado. 5, invitas a alguien a una célula. 6, invitas a alguien a un retiro. Cuando hablas de tu testimonio, cuando invitas a alguien a congregarse, cuando ayudas a los demás, cuando predicas la palabra de Dios, cuando regalas una Biblia, cuando regalas una prédica, cuando aportas económicamente con tus diezmos y ofrendas, cuando enseñas en la escuela ministerial, cuando enseñas en el ministerio infantil, en el ministerio rock, en el ministerio de caballeros, en el ministerio de mujeres, en el ministerio de jóvenes. Cuando usted se involucra en cualquier área, usted está siendo parte de la expansión de este evangelio de salvación. Hablemos de Cristo, sembremos la semilla y no desmayemos, mis hermanos. Póngase en pie, por favor.
¿Qué tal si usted levanta sus manos allí? Le invito a las personas que vinieron por primera vez a que se me desplacen al fondo, por favor. Les están esperando allí al otro lado. Levante sus manos, iglesia. Padre y buen Dios, Señor, gracias por tu amor extendido a todos los que estamos aquí, manifestado a través de Jesús, tu Hijo amado, quien se dio por todos nosotros como propiciación por nuestros pecados. Gracias, Dios Padre, porque nos diste, Señor, a nosotros, Dios, esta bendición de podernos acercar, y nos entregaste, Señor, el medio, el método, la forma, la manera única, y es Jesús, tu Hijo amado. Gracias, Jesús, por no escatimar el ser igual a Dios, sino del despojarte de todo lo tuyo y hacerte hombre, habitar con nosotros y manifestarte a nosotros y pagar el precio de la condenación que merecíamos al morir en la cruz por nuestros pecados. Sigue obrando en nosotros, Señor Jesús. Y gracias, Espíritu Santo, promesa de Dios, promesa ratificada por ti, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque estás con nosotros todos los días, porque no ha quedado la iglesia sola al Cristo ser levantado en las nubes, sino que tú estás obrando en todo este globo terráqueo, a pesar de las tribulaciones, a pesar de el daño social, a pesar de las dificultades. Tú sigues moviéndote, así como en el principio dice tu palabra, que todo era caos y oscuridad en el abismo, pero el Espíritu tuyo se movía sobre la faz de las aguas. Aunque haya oscuridad ahorita en la sociedad, aunque haya, Señor, cosas difíciles en nuestras propias vidas, aunque haya momentos de tormento, momentos de tristeza, aunque estemos en desesperanza en alguna situación personal o familiar, tu palabra dice, tu Espíritu Santo, tú te mueves en medio de todo el desorden que haya, en medio de toda esta tierra, y por eso te alabamos y bendecimos. Gracias, Dios, por la salvación. Señor Jesús, llénanos de ti, síguenos inundando nuestra mente y sigue rescatándonos en cada momento de todo lo que nos quiera contaminar, Señor, y todo lo que nos quiera hacer apartar de ti. A ti, Dios, te damos toda la gloria, toda la honra y alabanza, y en tu nombre, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, bendigo a este pueblo, clamando, Señor, que la palabra sembrada en ellos, que esa palabra que es como mostaza, que es como este hongo, Señor, fermentador, sea produciendo en ellos, Dios, un mayor peso de gloria en sus vidas, para ellos y para todos los que puedan ellos, Señor, exponerse a. Muchas gracias, Señor. Te bendecimos, ya nos conviene, Dios Padre, a nuestros quehaceres, y bendecimos el tiempo de coinonía también, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Dios les bendiga, iglesia. Riegue esa palabra, riegue el nombre de Jesús por todo lugar.